El viento helado atravesaba las calles de la ciudad como una sombra invisible que no perdonaba a nadie. Mariana apretó el suéter contra su cuerpo con manos temblorosas, tratando de mantener el calor que parecía escaparse a cada instante. Era su última prenda de abrigo, la única que le quedaba para protegerse del frío implacable del invierno. A pesar de que el suéter estaba gastado y débil, había sido su refugio durante meses, su compañía silenciosa en noches difíciles y mañanas llenas de incertidumbre. Pero esa tarde, algo dentro de ella cambió. Mientras caminaba por una avenida poco transitada, Mariana pasó frente a un contenedor de donaciones, un gran baúl metálico pintado de un azul desgastado, lleno de ropa que alguien más había regalado. Sus ojos se posaron en aquella caja y, por un instante, se quedó paralizada. Sabía que detrás de esas donaciones había personas que, como ella, luchaban por sobrevivir, por no dejarse vencer por el frío, la soledad o el abandono. En ese momento, una idea poderosa comenzó a formarse en su mente. ¿Y si su suéter pudiera darle calor a alguien más? ¿A alguien que lo necesitara más que ella? La decisión fue inmediata y difícil al mismo tiempo. Mariana sabía que si entregaba su único suéter, tendría que enfrentar el frío sin ninguna protección. Pero el peso de la empatía y la solidaridad pesaba más que el miedo a congelarse. Se detuvo frente al contenedor, sacó lentamente el suéter de su mochila y con una mezcla de tristeza y esperanza, lo dejó caer dentro. La tela rozó el metal y luego desapareció entre otras prendas. Mariana sintió un nudo en la garganta, un vacío extraño, como si estuviera dejando ir algo más que una simple prenda. Mientras se alejaba, el viento volvió a azotar con más fuerza, haciendo que Mariana se encogiera sobre sí misma. La temperatura bajaba y el frío se instalaba en sus huesos, pero no podía arrepentirse. Ella sabía que ese suéter tendría una segunda oportunidad para dar calor y consuelo. Sin embargo, en su corazón había una inquietud profunda, una mezcla de miedo y esperanza que no podía explicar. A pocos metros, detrás de una esquina, un hombre de mediana edad observaba la escena con una expresión inexplicable. Alejandro llevaba puesta una bufanda de lana que apenas lograba cubrir su cuello y un abrigo caro que contrastaba con el frío que sentía en su interior. Su mirada estaba fija en el contenedor y en el momento exacto en que el suéter desaparecía dentro de él. Había perdido esa prenda horas antes, pero no era un suéter común para él. Cada hilo llevaba un recuerdo, cada marca en la tela contaba una historia de tiempos que ya no volverían. Alejandro era un hombre acostumbrado a controlar todo a su alrededor, dueño de negocios millonarios y decisiones que afectaban a miles. Sin embargo, esa tarde, se sentía vulnerable y desconcertado. Había intentado buscar su suéter en cada lugar posible, pero no lo encontró. No entendía cómo un objeto tan pequeño podía causarle una tristeza tan profunda. Era como si parte de su pasado se hubiera ido con ese suéter. Mientras veía cómo Mariana se alejaba, Alejandro sintió un deseo inesperado de conocer a esa mujer que había donado algo que para él tenía un valor incalculable. No sabía quién era, ni qué historia la acompañaba, pero algo dentro de él le decía que esa simple acción podría ser el comienzo de algo importante. Mariana siguió caminando sin mirar atrás, tratando de ignorar el frío que se hacía cada vez más intenso. Su mente divagaba entre recuerdos dolorosos y la realidad de su situación. Había perdido a su familia años atrás y, desde entonces, la vida no había sido fácil. Cada día era una lucha constante, y aún así, había elegido regalar su último suéter a alguien desconocido, a alguien que, sin saberlo, también necesitaba ayuda. En ese instante, la ciudad parecía un lugar más frío y más solitario, pero también más lleno de posibilidades inesperadas. Mariana no sabía que ese gesto de desprendimiento y generosidad había tocado la vida de un hombre que, pese a su riqueza y poder, compartía con ella una misma vulnerabilidad.
Dos caminos se habían cruzado sin saberlo, unidos por un simple suéter que guardaba mucho más que calor. Después de dejar el suéter en el contenedor, Mariana sintió un extraño vacío que le apretaba el pecho. Mientras caminaba lentamente, notaba cómo el frío comenzaba a calar más hondo, pero no podía detenerse a lamentarse. Su mente se llenaba de pensamientos y recuerdos que la atormentaban, pero también la fortalecían. Sabía que ese suéter significaba mucho para ella, pero el deseo de ayudar a alguien que realmente lo necesitaba era más fuerte que cualquier temor. Mariana recordaba claramente las noches heladas que había pasado abrazando ese suéter, tratando de sentirse protegida del mundo. Recordaba el aroma a lavanda que aún conservaba, un pequeño recuerdo de su abuela que ya no estaba. Era más que una prenda, era un símbolo de amor y esperanza, pero también de sacrificio. Y ahora, con la decisión tomada, no había vuelta atrás. Mientras avanzaba, pensaba en todas las personas que podrían beneficiarse con ese suéter. Quizá un anciano que temblaba de frío en alguna esquina, o un niño que esperaba en la parada del autobús. Pensar en ellos la hacía sentir un poco mejor, le daba fuerzas para seguir adelante, aunque la realidad fuera dura y el futuro incierto. Alejandro, por su parte, no podía quitarse el pensamiento del suéter de la cabeza. Cada minuto que pasaba sin encontrarlo lo hacía sentir más inquieto. Había ido a todos los lugares posibles, restaurantes, su oficina, taxis, pero nada. El suéter se había esfumado y con él, un trozo de su vida. Decidió regresar al lugar donde probablemente lo había perdido, el centro de donaciones. No sabía por qué, pero sentía una necesidad inexplicable de buscar ahí, aunque le pareciera absurdo. Mientras se acercaba, el contenedor azul se veía casi común, pero para él era el guardián de un recuerdo. Sin pensarlo mucho, comenzó a revisar la ropa con cuidado. Cada prenda que tocaba le provocaba una mezcla de ansiedad y esperanza. Finalmente, sus manos rozaron una tela familiar, gastada pero inconfundible. El suéter estaba ahí, doblado entre otras prendas, esperando ser encontrado. Alejandro lo sostuvo con cuidado, casi como si tocara algo sagrado. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos lo invadieran. Vio la imagen de su madre, quien le había tejido ese suéter con paciencia y amor. Recordó tardes de invierno en las que, a pesar de las dificultades, esa prenda lo hacía sentir protegido y amado. Sentía que, al recuperar el suéter, también recuperaba una parte de sí mismo. Pero no pudo evitar preguntarse quién había sido la persona que lo había donado. ¿Qué historia tendría? ¿Por qué había decidido regalar algo tan valioso? La curiosidad comenzó a crecer dentro de él, acompañada de un sentimiento de gratitud y respeto. Mientras tanto, Mariana llegaba a un pequeño café cercano, buscando refugio del frío. Se sentó en una mesa junto a la ventana y observó cómo la ciudad seguía su ritmo imparable, indiferente a sus pequeñas luchas. Sacó de su bolso una taza de café caliente, y por primera vez en horas, permitió que una pequeña sonrisa se asomara en su rostro. Sin embargo, la sensación de vacío seguía presente. No sabía que su acto había despertado la atención de alguien que cambiaría su vida. Al otro lado de la ciudad, Alejandro planeaba la forma de encontrar a la mujer que le había devuelto, sin saberlo, algo mucho más grande que un simple suéter. Ambos estaban atrapados en una red invisible de destino y casualidades, y aunque ninguno lo sabía aún, sus vidas estaban a punto de entrelazarse de una manera inesperada y profunda. Alejandro no podía dejar de pensar en la mujer que había donado su suéter. La imagen de ese gesto simple, pero lleno de significado, le daba vueltas en la cabeza. ¿Quién sería? ¿Qué historia escondía detrás de ese acto tan generoso? Durante toda la noche, su mente no hallaba descanso. Había perdido muchas cosas a lo largo de su vida,
pero nunca algo que despertara en él tanta curiosidad y emoción. Mientras tanto, Mariana seguía con su rutina diaria, ajena a la tormenta que su acto había desatado en otra parte de la ciudad. Cada mañana era una lucha para conseguir un poco de tranquilidad, y sobre todo, un poco de calor en su vida. La gente la veía pasar con la cabeza baja, envuelta en su abrigo viejo, sin imaginar el peso que llevaba en el alma. Pero ella nunca se quejaba. Sabía que la vida era dura y que cada sacrificio valía la pena si ayudaba a alguien más. Esa mañana, después de despertarse en su pequeño apartamento, Mariana salió a buscar trabajo en un lugar cercano. Mientras caminaba, sentía el frío que empezaba a calar los huesos, y aunque su ropa era poca, su espíritu seguía intacto. En el fondo, algo dentro de ella esperaba que la vida le devolviera lo que había dado, aunque no sabía cómo ni cuándo. Alejandro, decidido a encontrar a aquella mujer, comenzó a pedir información en los alrededores del centro de donaciones. Preguntó a los empleados, describió el suéter y relató su historia con la esperanza de que alguien supiera algo. Pero nadie parecía conocerla. La búsqueda se volvía más difícil de lo que había imaginado, y la frustración empezó a apoderarse de él. Al caer la tarde, Alejandro decidió dar un último paseo por las calles cercanas. El frío era intenso, y las luces amarillentas de los faroles parecían más cálidas en contraste con el aire helado. Mientras caminaba, sus pensamientos se mezclaban con recuerdos de su infancia y de su madre, la mujer que había tejido aquel suéter con sus propias manos. Cada paso le hacía sentir más cerca de ese pasado que había olvidado, pero que ahora reclamaba su atención. En una esquina, Mariana se detuvo frente a una pequeña librería. A pesar de que no tenía dinero para comprar, le gustaba entrar y mirar los libros viejos que a veces donaban. Ese lugar le recordaba que, aunque la vida era dura, siempre había belleza y esperanza escondidas en los detalles. Mientras hojeaba un libro de poesía, escuchó una voz que la llamó por su nombre. Mariana se sorprendió al ver a Alejandro frente a ella, con una expresión amable pero nerviosa. Él sostuvo el suéter entre sus manos y le dijo con sinceridad: «Este suéter significa mucho para mí. No sé cómo agradecerte por lo que hiciste». Mariana, desconcertada y sin saber qué responder, solo pudo mirar al hombre frente a ella, notando en sus ojos una mezcla de tristeza y gratitud. El silencio entre ellos fue largo, pero no incómodo. Ambos sentían que algo importante estaba comenzando. Alejandro le preguntó si podía acompañarla a tomar un café para hablar mejor, y ella aceptó. Mientras caminaban juntos hacia un lugar cercano, una sensación de calma y esperanza llenó el aire. En el café, la conversación fluyó lentamente. Mariana contó un poco sobre su vida, sus pérdidas y sus luchas diarias, mientras Alejandro escuchaba con atención y respeto. Él compartió su historia también, hablando de su madre y del valor que tenía aquel suéter. La conexión entre ellos crecía con cada palabra, como si sus almas se reconocieran después de mucho tiempo. Al despedirse, Alejandro le prometió que haría todo lo posible para ayudarla, no solo con palabras, sino con hechos. Mariana, aunque cautelosa, sintió que algo nuevo y bueno estaba naciendo en su vida. El frío parecía menos fuerte, y la esperanza, por primera vez en mucho tiempo, brillaba con más intensidad. Así, sin saberlo, ambos habían comenzado un camino juntos, marcado por el destino y por un suéter que había cambiado sus vidas para siempre. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Mariana. No podía dejar de pensar en Alejandro, en sus palabras y en la promesa que le había hecho aquella tarde en el café. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien realmente se interesaba por ella, no por lástima, sino por respeto y comprensión. Sin embargo, la vida seguía siendo difícil y las preocupaciones no desaparecían de un día para otro. Mariana continuaba buscando trabajo,
enfrentando rechazos y puertas cerradas con la misma dignidad con la que siempre había vivido. Pero ahora, cada vez que sentía que la desesperanza la envolvía, recordaba la mirada cálida de Alejandro y el suéter que había donado sin imaginar lo que traería consigo. Alejandro, por su parte, no podía sacarse de la cabeza la imagen de Mariana. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, su gesto decidido y su vulnerabilidad al mismo tiempo. Había algo en ella que lo conmovía profundamente, algo que iba más allá del simple hecho de recuperar su suéter perdido. Decidió entonces que quería hacer más que solo palabras. Con la ayuda de su equipo, comenzó a buscar maneras de ayudar a Mariana sin hacerla sentir incómoda o dependiente. Quería que ella sintiera que sus decisiones y su dignidad seguían intactas, que no era solo un acto de caridad, sino un verdadero apoyo para que pudiera salir adelante. Una mañana, Alejandro apareció en el pequeño apartamento de Mariana con una caja en las manos. No era una visita anunciada, pero ella no pudo evitar sentir una mezcla de sorpresa y nerviosismo al verlo. Sin embargo, la sonrisa sincera de Alejandro disipó cualquier temor. «Traje algo para ti», dijo él, entregándole la caja. «No es mucho, pero espero que te sea útil». Mariana abrió la caja con cuidado y encontró ropa nueva, abrigos, zapatos y algunos libros que sabía que le ayudarían a aprender y crecer. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no por lástima, sino por gratitud y por la comprensión silenciosa que compartían. «No tienes que hacer esto», dijo ella con voz temblorosa. «No quiero que pienses que necesito caridad». «No es caridad», respondió Alejandro con firmeza. «Es reconocimiento. Tú hiciste algo que yo nunca esperaba. Me devolviste algo más valioso que un suéter». Ese día, ambos comprendieron que la verdadera ayuda no estaba en lo material, sino en el respeto y en la conexión humana. Mariana comenzó a sentir que podía confiar en Alejandro, y él, a su vez, aprendió a ver más allá de su mundo de lujo y poder. Con el tiempo, Alejandro invitó a Mariana a conocer algunos de sus proyectos sociales, donde ayudaba a personas en situaciones similares a la suya. Ella aceptó con cierta timidez, pero también con una chispa de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. En esos encuentros, Mariana descubrió que no estaba sola, que había más historias de lucha y valentía como la suya, y que juntos podían hacer una diferencia. Alejandro también cambió, aprendiendo a valorar lo que realmente importa, más allá del dinero y la fama. Una tarde, mientras caminaban juntos por un parque cercano, Alejandro tomó la mano de Mariana y le dijo: «Nunca imaginé que un simple suéter podría cambiar tanto, pero creo que tú y yo estamos destinados a hacer algo importante juntos». Mariana sonrió, sintiendo que esa promesa no era solo para ella, sino para todos los que, de alguna manera, habían sido olvidados por la vida. Así, lo que comenzó con un acto sencillo de generosidad se convirtió en una historia de esperanza, transformación y unión, demostrando que a veces, las cosas más pequeñas pueden tener el poder de cambiar vidas para siempre. Mariana nunca imaginó que aquel gesto simple, el de donar su último suéter, cambiaría el rumbo de su vida de manera tan profunda. Poco a poco, su relación con Alejandro fue creciendo, basada en la confianza, el respeto y una comprensión mutua que parecía desafiar todas las barreras sociales que los separaban. Sin embargo, no todo era sencillo. El mundo que Alejandro habitaba era muy diferente al de Mariana, y eso se hacía evidente en cada paso que daban juntos. Un día, Alejandro invitó a Mariana a una cena en uno de sus restaurantes favoritos, un lugar elegante y sofisticado que Mariana nunca había visitado. Mientras caminaban hacia la entrada, ella sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Se preguntaba cómo sería ese mundo lleno de lujos y comodidades, tan lejano a su realidad cotidiana. Dentro del restaurante, la luz tenue y la música suave creaban un ambiente acogedor, pero Mariana se sintió un poco fuera de lugar.
Alejandro notó su incomodidad y le sonrió con ternura. No te preocupes, aquí estás segura. Solo quiero que disfrutes y que sepas que esto también es para ti, le dijo. Durante la cena, hablaron de sueños, esperanzas y de lo que cada uno había vivido. Mariana contó sobre su infancia difícil, la pérdida de su familia y cómo el suéter había sido su último refugio. Alejandro escuchaba atentamente, sin interrumpir, admirando la fuerza que ella mostraba ante la adversidad. Al terminar, Alejandro le propuso algo que la sorprendió. Quiero ayudarte a estudiar, a que puedas conseguir un trabajo mejor, algo que te permita vivir dignamente y cumplir tus sueños. Puedo financiar tu educación. Mariana se quedó en silencio por un momento, sintiendo que aquella oferta era un regalo demasiado grande, casi irreal. Pero la sinceridad en los ojos de Alejandro la convenció. Sabía que esa oportunidad podía abrirle puertas que antes parecían cerradas para siempre. Los meses siguientes fueron de mucho trabajo y esfuerzo. Mariana se inscribió en cursos nocturnos, combinando el estudio con trabajos temporales para no depender completamente de Alejandro. Él, por su parte, se mantuvo a su lado, apoyándola sin presionarla, celebrando cada pequeño logro y dándole fuerzas cuando las dudas aparecían. Con el tiempo, Mariana comenzó a crecer no solo en conocimientos, sino también en confianza. Su sonrisa volvió a brillar con más fuerza, y sus ojos reflejaban una nueva esperanza. Por primera vez en años, sentía que podía construir un futuro diferente. Pero no todo fue fácil. Algunas personas cercanas a Alejandro miraban con escepticismo la relación que él tenía con Mariana. Sus amigos ricos no entendían por qué un hombre con tanto dinero y poder dedicaba tanto tiempo a una mujer con tan pocas posesiones. Algunos incluso intentaron advertirle, pero Alejandro no escuchó. Para él, lo que importaba era la verdad que había encontrado en Mariana, esa autenticidad que no se compra ni se vende. Un día, mientras caminaban juntos por el parque, Alejandro tomó la mano de Mariana y le dijo con sinceridad: «Quiero que sepas que no me importa lo que piensen los demás. Para mí, tú eres lo más importante. Juntos podemos enfrentar cualquier cosa». Mariana sintió una calidez que nunca antes había experimentado. Por primera vez, no estaba sola. Sentía que, a pesar de las diferencias y los obstáculos, habían encontrado un camino que valía la pena recorrer. El suéter, esa prenda que un día fue símbolo de sacrificio y frío, ahora representaba el inicio de una nueva vida, un puente entre dos mundos que se habían encontrado gracias a un acto de generosidad y valentía. El invierno se acercaba nuevamente, pero esta vez Mariana no tenía que preocuparse por el frío como antes. Su vida había cambiado, pero no por casualidad, sino por la fuerza de su voluntad y la inesperada ayuda de Alejandro. Cada día se levantaba con una nueva energía, con la certeza de que estaba construyendo un futuro mejor. Sin embargo, las sombras del pasado no desaparecían tan fácilmente. A veces, en la quietud de la noche, Mariana recordaba aquellas noches frías donde el suéter era su único escudo contra el mundo. Recordaba la soledad, el miedo y la incertidumbre que la habían acompañado tanto tiempo. Pero ahora, tenía algo más que ropa nueva y promesas. Tenía esperanza. Alejandro también sentía ese cambio. La mujer que había conocido, frágil y vulnerable, se transformaba día a día en alguien fuerte, con una luz interior que lo deslumbraba. No podía dejar de admirar su coraje y determinación. Sabía que, sin importar lo que pasara, quería estar a su lado y apoyarla en cada paso. Un día, mientras caminaban por la ciudad, Mariana recibió una llamada inesperada. Era una amiga de su infancia, alguien que había perdido contacto con ella años atrás. La conversación fue emotiva y llena de recuerdos. Su amiga le habló de una oportunidad para ayudar a niños en situación de calle, un proyecto que estaba buscando voluntarios comprometidos.
Mariana sintió que aquella llamada era una señal. Decidió involucrarse en el proyecto, con la firme intención de devolver un poco de la ayuda que ella había recibido y de hacer que otros niños no tuvieran que sufrir lo que ella había vivido. Alejandro apoyó su decisión con entusiasmo, ofreciéndose a financiar el proyecto y a ayudar en lo que fuera necesario. Juntos comenzaron a organizar eventos, a buscar recursos y a crear espacios seguros para esos niños. Mariana se convirtió en un faro de esperanza para muchos, mientras Alejandro usaba su influencia para dar fuerza y visibilidad a la causa. Su unión se convirtió en un ejemplo de cómo dos mundos distintos podían trabajar juntos por un bien común. Pero no todo fue fácil. Los desafíos eran constantes. Había momentos de desánimo, de falta de recursos y de personas que no creían en ellos. Sin embargo, la fuerza de Mariana y la determinación de Alejandro lograron superar cada obstáculo. La comunidad empezó a notar el cambio y poco a poco más personas se unieron al proyecto. Una noche, mientras cerraban una de las actividades, Mariana miró a Alejandro y le dijo con una sonrisa: «Nunca pensé que un suéter perdido podría traer tanto cambio a mi vida y a la de otros». Alejandro la miró con ternura y respondió: «Y yo nunca imaginé que aquel suéter perdido me llevaría a encontrar a alguien tan especial, que me enseñaría lo que realmente importa». En ese momento, comprendieron que su historia era mucho más que una casualidad. Era un destino que los había unido para hacer el bien y transformar vidas. La simple acción de donar un suéter había encendido una chispa que ahora iluminaba a muchos. Mientras caminaban bajo las estrellas, el frío parecía haberse ido para siempre. Ambos sabían que, juntos, podían enfrentar cualquier tormenta, porque ahora compartían algo mucho más fuerte que el frío: un vínculo de amor, esperanza y solidaridad que los unía para siempre. Los meses pasaron y el proyecto que Mariana y Alejandro habían comenzado empezó a tomar forma. Cada día llegaban más niños y familias necesitadas, y con ellos, más historias de lucha y esperanza. Mariana se convirtió en una figura querida dentro de la comunidad, alguien que con su esfuerzo y dedicación inspiraba a otros a no rendirse. Pero a pesar del éxito, una sombra empezó a crecer en el horizonte. La familia de Alejandro, acostumbrada a un mundo de lujo y tradiciones rígidas, no veía con buenos ojos su relación con Mariana ni su dedicación a ese proyecto social. Para ellos, esa vida era un capítulo que debía cerrarse, y querían que Alejandro volviera a las normas establecidas. Un día, durante una elegante cena familiar, las tensiones estallaron. Los familiares de Alejandro le reprocharon sus decisiones, insistiendo en que su relación con Mariana solo complicaría su imagen pública y sus negocios. Le dijeron que debía dejar atrás esa etapa y regresar a una vida más acorde a su posición. Alejandro escuchó en silencio, pero por dentro sentía como cada palabra era un golpe. Se dio cuenta de que, para ellos, Mariana y todo lo que representaba era solo una molestia, un obstáculo para sus intereses. Pero él sabía que no podía renunciar a ella ni a todo lo que juntos habían logrado. Cuando la cena terminó, Alejandro buscó a Mariana para contarle lo sucedido. Ella, aunque dolida, mantuvo la calma. «Sabía que no sería fácil», le dijo. «Pero si tú estás conmigo, eso es lo que importa». La fortaleza de Mariana y la convicción de Alejandro se pusieron a prueba como nunca antes. Decidieron enfrentar juntos la oposición y demostrar que su amor y compromiso eran más fuertes que los prejuicios y las diferencias sociales. Mientras tanto, en la comunidad, el proyecto seguía creciendo. Más voluntarios se unían, y las historias de cambio y superación se multiplicaban. Mariana y Alejandro organizaron una gran campaña para recaudar fondos, y la respuesta fue abrumadora. La gente quería formar parte de algo auténtico, de un movimiento que rompía barreras y tendía puentes. Un día, mientras revisaban los planes para el próximo evento, Alejandro tomó la mano de Mariana y le dijo:
quiero que sepas que, aunque el camino sea difícil, no voy a dejar que nadie nos detenga. Juntos somos invencibles. Mariana sonrió, sintiendo que, a pesar de las tormentas, el amor y la esperanza podían prevalecer. Sabía que no estaban solos, que detrás de ellos había una comunidad que creía en el cambio. Finalmente, llegó el día de la gran campaña. La plaza central se llenó de gente de todos los ámbitos, unidos por un mismo propósito. Mariana subió al escenario, con Alejandro a su lado, y habló con el corazón. Contó su historia, desde aquel día en que donó su último suéter hasta la transformación que habían vivido juntos. Su voz tembló por momentos, pero la emoción fue contagiosa. La multitud escuchaba en silencio, conmovida por la sinceridad y la fuerza de esa mujer que había enfrentado tanto y había decidido no rendirse. Al terminar, la ovación fue inmensa. Alejandro y Mariana se miraron, sabiendo que ese momento era solo el principio de algo mucho más grande. Por fin, comprendieron que el verdadero poder no estaba en el dinero ni en la fama, sino en el amor, la solidaridad y la voluntad de cambiar vidas. Mientras la noche caía y las luces iluminaban la plaza, ambos sabían que, juntos, podían construir un mundo mejor. Un mundo donde un suéter donado en un día frío había encendido la chispa que había transformado no solo sus vidas, sino también las de muchos otros. El tiempo pasó y la historia de Mariana y Alejandro se convirtió en un ejemplo vivo de esperanza y cambio. Lo que empezó con un gesto sencillo, donar un suéter, terminó transformando no solo sus vidas, sino las de toda una comunidad. La lucha no había sido fácil, pero cada desafío solo fortaleció su compromiso. Mariana, ahora más segura y llena de confianza, había logrado terminar sus estudios y había conseguido un trabajo estable en una organización que ayudaba a mujeres en situación de vulnerabilidad. Su sonrisa, antes apagada por el cansancio y la incertidumbre, brillaba con una luz nueva, un reflejo de todo lo que había superado. Alejandro, por su parte, había aprendido a valorar lo esencial y a usar su posición para hacer el bien. Había dejado de lado muchas cosas superficiales para dedicarse a proyectos que realmente hacían la diferencia. Su familia, aunque aún un poco distante, comenzó a entender que el amor y la solidaridad podían derribar muros que parecían infranqueables. Una tarde, mientras caminaban por el mismo parque donde se habían confesado sus sueños, Alejandro tomó la mano de Mariana y le dijo: «Nunca imaginé que un suéter perdido podía traerme tanto. Pero lo más increíble es que contigo he aprendido lo que realmente importa». Mariana lo miró con ternura y respondió: «Yo también aprendí mucho contigo. Me enseñaste a creer en mí misma y en que, a pesar de las dificultades, siempre hay una oportunidad para cambiar». Juntos, decidieron seguir trabajando para ayudar a más personas, convencidos de que cada pequeño acto de generosidad puede encender una chispa de esperanza. Organizaron talleres, charlas y eventos que unían a la comunidad, promoviendo valores como la empatía, la solidaridad y el respeto. La historia del suéter donado comenzó a circular en medios locales y redes sociales, inspirando a muchos a realizar acciones similares. Mariana y Alejandro fueron invitados a compartir su experiencia en conferencias y encuentros, siempre con un mensaje claro: el cambio es posible cuando se actúa con el corazón. Pero más allá de la fama o el reconocimiento, lo que realmente les importaba era ver cómo sus esfuerzos transformaban vidas. Cada niño que recibía ayuda, cada persona que encontraba una oportunidad, les recordaba por qué habían comenzado este camino. Una noche, mientras observaban las estrellas desde el balcón de su hogar, Mariana se acercó a Alejandro y le dijo: «Gracias por no rendirte, por creer en mí y en esta causa. Gracias por ese suéter, que ahora es símbolo de nuestra historia y de tantas otras que están por venir». Alejandro la abrazó y susurró: «Gracias a ti, porque sin ti nada de esto habría sido posible». En ese instante,
Supieron que su vínculo iba más allá del amor. Era una alianza de almas que se habían encontrado para hacer el bien y cambiar el mundo, un paso a la vez. Así, la historia, que comenzó con un acto aparentemente pequeño, demostró que la verdadera riqueza está en la generosidad y en la capacidad de tocar vidas con humildad y valentía. El suéter que Mariana donó aquella fría tarde dejó de ser solo una prenda para convertirse en un símbolo eterno de esperanza, unión y transformación. Y mientras la ciudad seguía su ritmo acelerado, dos corazones seguían latiendo juntos, seguros de que juntos podían enfrentar cualquier adversidad y construir un futuro lleno de luz y amor.